Muy buenos días. Pues vamos a continuar en donde nos quedamos, que fue esta tablita, ¿verdad? Donde organizamos ya todos los elementos y la ecuación asociada dependiendo de cómo abre la parábola. Así que ya vamos a resolver algunos de los ejercicios que vienen ahí en su libro. Bien, el primero es este. Dice, determina la ecuación de la parábola con vértice en el origen y foco en el punto f2,0. Bien, lo primero que debemos de hacer es identificar en qué sentido abre la parábola. Una vez que ya identificamos en qué sentido abre la parábola, pues ya sabemos el conjunto de expresiones, se me fue la palabra, que vamos a utilizar. Entonces, como acá nos están diciendo que el foco está en el punto F 2,0, quiere decir que se encuentra a la derecha del origen, ¿verdad? La parábola tendría que abrir hacia la derecha, comparando la expresión F con coordenada P,0, pues el valor de la P vendría a ser 2, ¿verdad? Entonces, ese es nuestro dato inicial y donde vamos a partir. Y como les había comentado en la sesión anterior, todo gira en torno a la P. Así que si tú conoces esa distancia focal, los demás datos, los demás elementos de la parábola, los puedes encontrar fácilmente. La ecuación, pues habría que sustituir ese valor de la P en la ecuación de la parábola que abre hacia la derecha, por lo cual nada más tendríamos que hacer una multiplicación. 4 por 2, eso sería 8. Entonces ahí ya obtenemos la ecuación. Y cuadrada igual a 8x. Luego, lo que es la directriz sería su ecuación x igual a menos p, por lo cual va a ser una línea recta vertical que va a tener un valor en x igual a menos 2. Y finalmente el lado recto va a ser el valor absoluto de la multiplicación de 4 por la p. Eso es 8, ¿sí? Se sustituye, el valor del lado recto es 8. Ahora quizás están preguntando, ¿por qué obtenemos todo eso si solamente el ejercicio nos decía determina la ecuación de la parábola? Porque esto al final de cuentas lo vamos a representar en una gráfica y para poder trazarla, para tenerla por completo, necesitamos tener el conocimiento de los otros elementos. Por eso en la tabla de la sesión anterior yo les ponía todo junto, porque de cada una obtendremos todos y cada uno de esos elementos para poder proceder con la gráfica. Entonces, teniendo ya todo, ahora sí, la gráfica cómo debería de quedar. Aquí ya está todo. Voy a explicar cómo se fue generando y en qué te puedes basar como referencia para trazar esa curva. Bien, todo parte en el origen, que es el vértice. Y luego, el primer dato que teníamos era el del foco, que es esta coordenada 2,0. Entonces, ahí ya tienes esos dos puntos ubicados. Luego, el lado recto te tienes que fijar cuánto te dio. Nos dio que el lado recto era 8. Entonces, partiendo del foco, tú trazarías un segmento punteado en donde mitad para arriba y mitad para abajo. La mitad de 8 es 4, ¿verdad? Entonces nos iríamos 4 cuadros hacia arriba y 4 cuadros hacia abajo. En eso tú tendrás como referencia la L y la R, que es el lado recto, que es este punto de aquí y el punto que está hasta abajo. Eso te ayuda como referencia para saber cómo va a estar tu curva. Debe de pasar por ese punto del lado recto, tanto por arriba como por abajo. Luego, la directriz en sí no te va a ayudar en la curva, pero forma parte de la definición, como lo habíamos explicado en la sesión anterior. Y para obtenerla, tienes que fijar qué valor te dio. Nos dio x igual a menos 2. Tendríamos aquí esta línea vertical, que sabemos que si nosotros seleccionamos cualquier punto al azar de la curva, debería estar a la misma distancia tanto de la directriz como del foco.
porque eso forma parte de su concepto. Y ahí ya tendríamos todos y cada uno de los elementos. Vamos con otro ejemplo. Este es distinto, dice, determinar el foco y la directriz de y cuadrada igual a menos 8x. Lo mismo, hay que averiguar hacia qué sentido abre la parábola. Ya no me voy a estar regresando a la tabla, pero ustedes pueden tener ahí un lado para que identifiquen rápidamente hacia dónde va a abrir. Y también para que comparen y luego se den cuenta de lo que son los datos. Bien, los datos que tendríamos aquí a continuación serían el valor de la 4P, que es 8, porque esto si lo comparas es la ecuación de y cuadrada igual a menos 4px. De ahí obtenemos que la p es igual a 2. Luego, el foco pues tendría que estar hacia la izquierda del origen, porque al final de cuentas esta parábola va a abrir hacia la izquierda. Su coordenada sería menos p,0, y sustituyendo el valor de p, pues esto daría una coordenada que es menos 2,0. Luego la directriz. La directriz cuando la parábola abre a la izquierda es x igual a p. Por lo tanto, su ecuación va a ser una recta vertical con x igual a 2. Finalmente, el lado recto, pues ya lo tenemos desde un principio porque este es este valor de 8, pero como quiera vamos a añadir lo que es la operación. Y ahí nos daría ese valor igual a 8. Entonces ya tenemos todo para poder trazar esa parábola que abre hacia la izquierda. Nuevamente tenemos el vértice y luego en un principio no teníamos nada, ¿verdad? Porque era la pura ecuación. Pero ya con la ecuación obtuvimos todos los demás elementos para poder trazar esa gráfica. Entonces les sugiero que hagan lo mismo. Tienes el vértice y luego posiciona el foco, que es el de menos 2,0. Luego, traza la línea punteada con el valor del lado recto. Otra vez nos dio 8. Entonces, son 4 cuadros hacia arriba y 4 hacia abajo. Ahí ya tendrías lo que es la L y la R del lado recto, que son dos puntos de referencia para poder trazar tu curva en tu parábola. Y la directriz pues nos dio x igual a 2. Por eso tenemos aquí una línea vertical, que es esta directriz. Y allá tenemos todos y cada uno de los elementos en nuestra gráfica. Y por si gustan comprobarlo, teclearlo, nada más con que pongan esto en el GeoGebra, deben de generarse esa gráfica. También por si quieren algún otro punto de referencia o hacer una tabla de valores, con el GeoGebra lo pueden obtener rápido y así quedaría un poco más precisa su curva, ¿verdad?, de la parábola. Esto último también es diferente. Solamente les voy a explicar 3 en esta sesión. Les voy a poner ahí un ejercicio de aplicación y le vamos a seguir porque vienen muchos más ejemplos ahí en su libro y ejercicios. Dice, determina el foco y la directriz de x cuadrado más 4y igual a 0. Entonces, esto si tú lo comparas directamente con la tabla, pues no vas a obtener una que tenga así esa estructura, porque no está despejada la ecuación. Si la tuviéramos despejada, debería de estar x cuadrado igual a menos 4py para la comparación, o menos 4y. Entonces, despejada esa ecuación, ya como la tenemos acá, x cuadrado igual a menos 4y, el valor de la p ya directamente lo podemos obtener, que va a ser igual a 1, sabiendo que 4p es 4 y 4 entre 4 da igual a 1. Y también ya podríamos obtener los demás datos. Esta va a ser una parábola que abre hacia abajo. Entonces, su foco tendría que estar en la posición 0 menos p. Es decir, 0 menos 1. Se sustituye la p y luego la directriz. La directriz va a ser ahora una línea recta horizontal, porque no siempre van a ser verticales como en los dos ejemplos anteriores, sino que puedes tener una línea acostada a 0 grados y su ecuación va a ser y igual a 1. Entonces ya tendríamos esa directriz
Y el lado recto, pues desde un principio lo tenemos, pero de una vez vamos a hacer lo que es la sustitución y sería igual a 4. ¿Por qué les decía que desde un principio lo tenemos? Porque es el valor que está acompañando aquí a la y. Siempre el valor del 4p va a ser el número positivo que esté acompañando a la y o la x, dependiendo si abre a la izquierda, derecha, arriba, abajo. Sin embargo, como quiera, lo añadimos ahí como procedimiento para que quede un poco más completo. Bien, ya acabaríamos con el procedimiento. Luego, la gráfica. Pues ahora vamos a tener una parábola que abre hacia abajo. De hecho, esta es una de las que ya les había puesto en las diapositivas anteriores. Pero bueno, ok, la repetimos. El vértice está en el origen, el foco está en 1,0. Ahora nos dio 4 en el lado recto. Entonces aquí nos iríamos 2 a la derecha, 2 a la izquierda para tener este lado recto. Esos dos puntos son referencia para poder trazar la curva. Y arriba tenemos la directriz, esta vez horizontal, cuya ecuación es y igual a 1. Entonces ahí ya tendríamos todo lo que sería para este tercer ejemplo. Le vamos a dejar hasta aquí. Mañana le continuamos. Porque, ¿qué sigue después de aquí? Sigue, bueno, este ejercicio de aplicación. Si quieren, me pueden ir adelantando. Se los voy a encargar de tarea. Pero les quiero explicar otros ejemplos más. Cuídense mucho y hasta la próxima.